como no es habitual que los niños interroguen los adultos interroguen a los niños de verdad, es decir, para saber algo de parte de ellos, yo creo que es importante poner los problemas como provocaciones. Y yo la propuesta que siempre pongo a los consejos cuando me encuentro por la primera vez con ellos es si los niños tienen algo que no les gusta en su ciudad, si tienen algo que les gustaría proponer a su alcalde para cambiarlo, que le molesta, que no le parece correcto, y normalmente salen propuestas aparentemente raras, locas, exageradas. Un niño decía: yo propongo que la calle sea dividida en dos partes, como está dividida para los dos sentidos, que una parte sea para los peatones y una para los coches. Que un poco es lo que salió del Consejo de Niños de Roma cuando decían, de una forma un poco más exagerada, que para garantizar los peatones en los pasajes peatonales tendría que salir espadas de acero para cortar las gomas de los autos que nos separan para que pasen los peatones. Ahora, son formas límites, pero tienen una verdad muy fuerte, que los niños desconfían de nosotros adultos. Saben que si hacen una propuesta en serio, los adultos le dirán: oh, qué bonito, lo vamos a hacer, y después se olvidan. La propuesta paradójica es una provocación. Pero si el adulto no se preocupa de esto y no tiene miedo de ponerse en el juego, diciendo: bueno, vamos a ver, evidentemente yo no puedo poner espadas porque me ponen en la cárcel. Vamos a ver qué podemos hacer que no sean tan bruto, tan fuerte, pero que sea eficaz. Y allí empieza un trabajo mucho más serio, y así lo hicimos. Esto ocurrió en Roma. Los niños fueron a examinar la legislación y se dieron cuenta con sorpresa que el respeto del pasaje peatonal de parte de los conductores de autos es una de las normas más rigurosas del Código de la Carretera, con una multa muy alta. El tema era, por lo cual no podían entenderlo, hasta que no se dieron cuenta que era una multa que no se aplicaba nunca. Ahora, entre las espadas y el peligro de que alguien no se... hay una mediación, que es muy simple, que se apliquen las normas. Y cuando los niños lo pidieron al alcalde, el alcalde dijo: tenéis razón. En una ciudad como Roma, que tiene miles y miles de policía urbana, el comandante decía: es difícil aplicarlo. El alcalde dice: no, tienen razón los niños. ¿Cómo pueden decirme que es difícil aplicarlo? Estamos hablando de la seguridad de los niños que tienen que cruzar, de los ancianos, de los ciudadanos. Tenemos una norma, hay que aplicarla. Y se aplicó por un mes o dos. Subieron muchísimos las intervenciones de policía sobre los pasajes peatonales. Esto es un pequeño ejemplo, no satisfactorio porque terminó pronto, pero esto significa que los niños son capaces de individuar no solo el problema, también una solución posible. El adulto, si quiere, puede, si no lo hace es por otras razones. Y
esto es otro tema de cómo anda la política.